estimados hermanos, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por la oportunidad que Dios nos concede, a mí y a ustedes, de poder conectarnos pues por este medio de las redes sociales, Facebook, para poder compartir la palabra del Señor y adorarle a Él. Siempre estamos agradecidos a Él por la vida que nos da, pues sin Él no somos nada. Y hoy tenemos el honor de volvernos a reunir por las redes para estudiar la palabra del Señor. El tema de hoy es un tema muy impresionante, muy bonito. Creo que después que hoy escuchemos tendremos otra idea, un compromiso mayor con la palabra de nuestro Señor. Pero antes quiero cantar un himno, el himno 324, Santa Biblia. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú contienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quien vine y a quien voy. Tú reprendes mi dudar, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres faro de voz del Espíritu de Dios. Cuando la aflicción está, tú me enseñas a triunfar de la muerte y el pecado. Por tu santa letra sé que al Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, por tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Eres un tesoro aquí. Eres un tesoro aquí. Gracias. En realidad es un himno muy hermoso que nos permite pues adorar a nuestro Señor con todo nuestro corazón. Y de verdad le damos gracias a Dios por esta oportunidad de volvernos a encontrar con todos los hermanos que ya se están conectando. Muy buenas tardes, Dios los bendiga a cada uno. Siempre es un honor estar aquí a estas horas para alimentar la fe, guiar con la palabra nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana, que tanto lo necesitamos. De verdad, que Dios nos dé hambre por su palabra para acercarnos con voluntad y hacer lo que Él quiere. Gracias a ustedes. En el nombre del Señor los bendigo también para que su vida, su fe, su familia pueda ir creciendo. Hoy tenemos un tema muy importante que desarrollar en esta tarde y el tema es la Biblia. Entonces quiero enfatizar esto acerca de este libro de Dios. Así que eso quiero compartir con ustedes y les decía que después de que escuchemos y estudiemos juntos, me parece que no tendrá el mismo concepto que probablemente hasta aquí tenía. Quiero animar a que podamos más comprometidamente leer la palabra del Señor, estudiarla con mucho más esmero, sabiendo quién es ella. Por eso, su Biblia, libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12. El libro de Hebreos 4:12. Dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos,
y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, fíjese, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremendo, ¿verdad? La palabra del Señor, el poder que tiene, porque es viva y eficaz. Entonces a eso quiero dedicarme, pues en estos momentos, este tiempo para hablar con ustedes de una manera seria acerca de la importancia de amar la palabra, de estudiar la palabra, de conocerla cada día. No hay otra manera de conocer a Dios y crecer en nuestra fe. No hay otra manera de tener el conocimiento de Dios sino viniendo a su palabra. El científico inglés Isaac Newton dijo una vez: no hay filosofía más sublime que la conocida con el nombre de Sagrada Escritura. No hay filosofía más sublime, dijo él. Qué interesante este científico cristiano que dijera de esa manera respecto de la Escritura. También el filósofo francés Juan Jacobo Rousseau, él dijo: la majestad de las Escrituras me asombra. La santidad del Evangelio habla a mi corazón. Ved los libros de los filósofos con toda su pompa. Qué pequeños son en comparación a la Biblia. ¿Podría creerse que este libro, a un tiempo tan sublime y tan sabio, sea obra de los hombres? Así preguntaba Rousseau. También el escritor español Juan Donoso Cortés se refirió así a la palabra. Libro prodigioso aquel, decía él refiriéndose a la Biblia, señores, en que el género humano comenzó a leer 33 siglos ya, y con leer en él todos los días, todas las noches y todas las horas, aún no se ha acabado su lectura. Mire usted, científicos, filósofos, escritores, refiriéndose aquí a la palabra del Señor. 3 cosas quiero decir yo respecto aquí a la Escritura. Número 1, la Biblia es un libro único. La Biblia es un libro único. Sigamos un poco de quienes se han referido a la palabra para ir entendiendo mejor lo que ella es. Por ejemplo, el emperador francés Napoleón Bonaparte dijo: la Biblia no es un mero libro, no es, sino una creación viviente con un poder que vence a todo cuanto se opone. Y parece que él hablaba como conquistador, ¿no? Y habla así, en esos términos lo entiende a la palabra. Como si fuera un guerrero, alguien que no se puede conquistar, que vence, decía este conquistador europeo, a todo cuanto se opone. Y así ha sido. ¿Cuántos han luchado, como vamos a ver más adelante, han peleado, han querido destruirla, pero no han podido? El teólogo de Oxford, Inglaterra, Juan Wesley, él dijo, él lo ha señalado en un libro. Oh, dadme ese libro, no importa el precio, dadme ese libro de Dios. Luego dijo, yo lo tengo, en él hay suficiente conocimiento para mí. Permitirme ser homo unis libri, hombre de un solo libro. Permitirme ser hombre de un solo libro, dijo él. Qué interesante, ¿verdad? Así que filósofos, escritores, mire usted, científicos, teólogos. Así que la Biblia es un libro único. La Biblia ha sido escrito pues por unos 40 escritores. Algunos dicen 30, pero entre 30 y 40 están, porque algunos libros son anónimos, entonces no se sabe exactamente cuántos. En 3 idiomas madres: el hebreo, el arameo y el griego. Esos 3 idiomas, en esos 3 idiomas se escribieron las escrituras. Desde 3 continentes: asiático, africano y europeo. En un periodo de 1500 años o 1600, dependiendo de la fecha que le den a la salida del pueblo de Israel con Moisés de Egipto, dependiendo.
1500 dicen algunos, otros dicen 1600, pero por ahí. El tema central de la Biblia es pues la redención de la humanidad a través de la obra salvadora de Jesucristo para todo el mundo. Para todo el mundo. Por eso es que la Biblia es un libro único. Es una obra literaria y espiritual muy superior a los grandes literatos mundiales como Homero, Miguel de Cervantes Saavedra, William Shakespeare y César Vallejo, quienes están considerados como los 4 literatos más grandes del mundo. El teólogo Lewis Schaffer dijo también: no es la clase de libro que el hombre escribiera si pudiese, o que podría escribir si quisiese. No es la clase de libro. Este es el libro de Dios. Esa idea lo voy a ir remarcando siempre. Así que el mismo Señor Jesucristo dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios, le dijo a sus judíos, a sus contemporáneos, a los judíos. Mateo 22, 29. Erráis, mire, ve, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Estas tienen que ir juntas. También él dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Pero miren lo que dijo: y ellas son las que dan testimonio de mí, dijo el Señor. Si usted quiere conocer a Jesucristo, quiere saber el testimonio de Jesucristo, en cualquier libro, porque los 66 libros van a hablar de él, tenemos que ir a la Biblia. Y entonces vamos a conocer el testimonio completo del Señor Jesús. Juan 5:39. También dijo él: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Entendiendo entonces así que la Biblia es el alimento, es el sustento para nuestra vida espiritual, para nuestra fe, para nuestra alma. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y en realidad, por eso es que necesitamos venir a ella para poder alimentar nuestra fe, nuestro conocimiento de Dios, nuestra vida espiritual, nuestra vida cristiana. Es la Biblia la que sostiene todo el fundamento de nuestra fe. Hemos visto, en primer lugar, que la Biblia es un libro único. En segundo lugar, la Biblia es una biblioteca. Una biblioteca. De hecho, la Biblia viene del griego, que significa libros. Libros. Significa, entonces, biblioteca. Tiene, como ya sabemos, 66 libros. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo Testamento. Total, 66. La Biblia tiene 1189 capítulos, 31.373 versículos y 775.665 palabras. 1189 capítulos, 31.373 versículos y 775.665 palabras. Imagine usted, una biblioteca. Todas ellas cuidadosamente escudriñadas con un poder invencible, como decía Napoleón Bonaparte. Y ella misma dice: porque es viva y eficaz. Por eso tiene un poder invencible la palabra, que penetra, dice, ¿no? Penetra hasta partir el alma, el espíritu, la coyuntura, los tuétanos. Penetra, no se queda ahí. Discierne los pensamientos, lo que pensamos, lo que vamos a pensar, y las intenciones del corazón, de lo más profundo. El versículo más largo, usted ya sabe, ¿no? ¿Cuál es? Esther 8:9. Esther 8:9 es el versículo más largo. Y el más corto, Éxodo, no es Juan, es Éxodo 20:13. El capítulo más largo, Salmo 119. Salmo 119. Imagine usted, el más largo. Y el más corto, también Salmo, pero 117. El libro más grande de la Biblia es Salmos, 150 capítulos. Y el libro más pequeño, Segunda de Juan. Segunda de Juan.
el versículo central de toda la Biblia, que resume, parece todo, la Biblia han dicho, que es la esencia, el meollo de todo, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Su tema es Cristo. Estamos hablando de la Biblia, y el autor es el Espíritu Santo. Su propósito, conocer a Dios y ser salvo por Él. Ser salvo por Él. Por eso que la Biblia no es cualquier libro. Es una biblioteca. Entonces estamos estudiando la Biblia. Hemos visto dos cosas, ¿no? Que la Biblia es un libro único y es una biblioteca. En tercer lugar, la Biblia es un libro incomparable. Aquí nos vamos a detener un poquito más. La Biblia es un libro incomparable, por las razones que le vamos a ir diciendo. En el transcurso, pues, de la historia, muchos se han levantado contra la Biblia y lo han tenido por enemiga y han pretendido destruirla una y otra vez. Reyes, imperios, personas, religiones, pero no han podido. No han podido. Lo han quemado, lo han cortado, han prohibido, han condenado, han matado a los que lo han traducido o lo distribuían, pero bueno, como dijo el apóstol Pablo, ¿no? Yo estoy preso, pero la palabra de Dios no está presa. Así que, porque es viva y eficaz, no se puede echar a la cárcel a la palabra. Y aunque puedan matar a los predicadores, a los hermanos, pero el contenido no, es espíritu. Entonces la Biblia es un libro incomparable. Vamos viendo entonces uno por uno. En primer lugar vamos viendo al señor Francois Marie Arouet, más conocido por Voltaire. Este fue un escritor, un historiador, un filósofo, un abogado francés, un representante pues, de la Ilustración. Se conoce también como un ateo, el hombre que tal vez hizo más daño en el siglo XVIII con sus pensamientos ateístas. Hace ya varios siglos él dijo: 50 años de ahora y el mundo no oirá más de la Biblia, dijo él. Claro, como era el hombre más importante de aquellos días, entre comillas más importante, eso dijo: 50 años de aquí y el mundo no oirá más. Pero Voltaire estuvo totalmente equivocado. ¿Sabe? Porque las sociedades bíblicas unidas, todas las sociedades evangélicas, católicas que se han unido ahí, las sociedades bíblicas unidas, fíjese, cada año distribuyen más de 1.000 millones de escrituras. Cada año, más de 1.000 millones de escrituras. Es más, ese mismo año de la profecía de Voltaire, el Museo Británico pagó al gobierno ruso más de $500.000 por un ejemplar de una Biblia griega. Se conoce como el antiguo códice Aleph. El antiguo códice Aleph pagó más de $500.000 por un ejemplar. En cambio, un ejemplar de la primera edición de Voltaire en Francia se vendía por menos de 8 centavos. ¿Se da cuenta? Aquel que dijo que 50 años de ahí la Biblia ya no se distribuiría más, entonces, ya no se oiría más, y en cambio sus ediciones de él con toda su pompa no se puede comparar. Por eso que la Biblia es un libro incomparable. En segundo lugar, Tomás Paine fue otra de las grandes inteligencias de su tiempo. Este predijo que en unos pocos años la Biblia no se imprimirá más. Así dijo, en pocos años. Además, con orgullo de esto declaró: cuando yo haya terminado de escribir mi libro, La Edad de la Razón, que estaba escribiendo, quiera 5 Biblias, dijo, cuando haya terminado de escribir mi libro. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó luego? Su libro, que atrajo la atención de los altos círculos de la gente académica y de la cultura, hoy se lee más por curiosidad que por otra cosa. En cambio, la Biblia,
sigue siendo leída por millones de personas. Millones de personas como la fuente de la vida para la salvación. Por favor, esto es lo que dice 2 de Timoteo 3:15. Ya que desde la niñez has sabido las Escrituras, le dice Pablo a Timoteo. Ya que desde la niñez, mire qué importante, has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, que es por la fe en Cristo Jesús. La salvación es por la fe en Cristo Jesús, pero ahí está el medio, ahí está el instrumento. ¿Quién? La Sagrada, que le había preparado ese jovencito desde niño, cuando era niño. La importancia de instruir a los niños en la palabra. Y Timoteo llegó a ser un gran hombre de Dios, un gran ministro del Señor. Por eso, la Biblia es un libro incomparable. Dijo en su momento, la suma de tu palabra es verdad. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Además dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 160, 165, los versículos y 105. Ah, qué interesante, ¿verdad? La Biblia es un libro incomparable. Tomás Paine recuerda la profecía que él dijo, en pocos años la Biblia no se imprimirá más. Pero estuvo muy equivocado, porque la Biblia se ha traducido a más de 2092 lenguas y dialectos, lenguas y dialectos. A más de 2092 lenguas y dialectos. Hablemos un ratito de la imprenta. Cuando se inventó la imprenta en Gutenberg, Alemania, en el 1440, ¿sabe cuál fue el primer libro que la imprenta imprimió? ¿Sabe cuál fue el primer libro con cual se inauguró la imprenta en el mundo, de cual hoy gozamos todos de las impresiones que tenemos? Fue de la Biblia. La Biblia fue el primer libro impreso en la imprenta en Gutenberg, 1440. En el mismo lugar de Alemania, en el 1517, fíjese, casi 100 años después, se dio la Reforma con el doctor Martín Lutero. Y fue la Biblia la causa de la reforma religiosa protestante del siglo XVI. Romanos 1:17 dicen que cuando Martín Lutero se encontró leyendo Romanos, capítulo 1, versículo 7, que dice, porque en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Le abrió los ojos, le cambió la vida, y luego él se va a convertir. En aquel entonces la salvación se vendía, vendían las indulgencias para comprar la salvación. La gente tenía que comprar la indulgencia para ser salvo. Su enseñanza de la Iglesia Católica acerca de la salvación por las obras, hace mucho tiempo, y eso no ha cambiado. Cuando Martín Lutero comienza a leer la Biblia, especialmente Romanos, ahí le abre los ojos y comienza también la reforma religiosa. En el mismo país donde se imprimió la Biblia, ahí se dio la reforma religiosa en Alemania. Sin embargo, pocos años después, más o menos 50 años después, un poquito más de 50 años después, 52, posiblemente un poquito más, en el 1559, fíjese, fue traducida la Biblia de latín, que en ese tiempo lo tenía, al español, por Casiodoro de Reina, un sacerdote, un ex sacerdote luego que va a llegar a ser Casiodoro de Reina, en el 1569, pocos años después de la reforma que se da en Alemania. Y luego la primera revisión lo va a hacer Cipriano de Valera en el 1602. Por eso que estas versiones que tenemos se conocen como Reina y Valera, porque fueron ellos, uno los que va a traducirlo, el otro los que va a revisar. Y bueno, desde ahí entonces ya tenemos la Biblia nosotros en castellano, ya lo tenemos en nuestra lengua, gracias a Dios. Pero un dato más, en el siglo XII una Biblia costaba $70,000.
Claro, no estaba así como lo tenemos hoy, ¿no? Tremendas eran. $70,000. Imagine quién podía comprarlo. Por eso que en todo el tiempo de la Edad Media hacían las misas en latín, nadie lo entendía, ellos nada más. ¿Y quién podía tenerlo? Si ni los sacerdotes podían leerlo. Por eso que Martín Lutero lo encontró empolvada cuando lo llamaron para ser profesor de teología en la universidad. Y ahí se encontró con un libro viejo empolvado. Cuando él lo encuentra, lo limpia, quita el polvo, las telarañas y comienza a leerlo. Le llamó la curiosidad. Y ahí es donde se encuentra y lo que le dije. Y entonces, de aquel entonces, él comenzó a predicar la salvación por la fe en Jesucristo. Eso es porque Romanos 1:17 y todo el libro de Romanos enseña esa verdad. Gracias a Dios, hoy tenemos toda clase de versiones. Toda clase de versiones en nuestro idioma. Tenemos la Reina Valera, tenemos Nácar Colunga, tenemos la nueva versión internacional, Biblia de las Américas, tenemos la lenguaje actual, etcétera, etcétera. Tenemos muchas versiones en nuestro idioma. Además tenemos la Biblia electrónica para nuestras computadoras, para nuestros celulares, donde lo podemos usar. Imagine usted la revolución en el siglo XXI que ha sucedido ya cuando viene la Biblia electrónica. Sumamente importante. Por eso, hermanos, agradecemos a Dios. Hoy la Biblia es asequible a todos. Desde 10 soles que cuesta una Biblia, bueno, hasta el precio que usted desee, hay para todos los precios, gustos y estilos. Pero nadie podrá decir que no podría conseguirse una Biblia completa, imagínense. ¿Cómo ha sido Dios tan bueno y generoso? Para darnos a conocer su nombre, su voluntad, su propósito a su Hijo y lo que Él quiere hacer. Por eso tenemos que aprender a valorar cada vez más. La Biblia dice de ella misma, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Imagine usted, 2 Timoteo 3, 16, 17. Conocemos esos textos allí. Y Amós capítulo 8, 11 al 13 habla de que es necesario en este tiempo aprovecharlo, porque vendrán tiempos, dice el profeta Amós capítulo 8, 11 al 13, en que los jóvenes, en que las doncellas hermosas desmayarán de sed, pero no de sed de agua ni de pan, sino de oír la palabra de Dios, que andarán, buscarán de mar a mar, pero no lo encontrarán, dice él. Qué interesante en este momento para reflexionar y aprovechar este tiempo que tenemos. Todo tipo de versiones. En la casa por lo menos hay una Biblia y poder leerla cada día, ojalá, como vamos a ir indicándolo más adelante. La Biblia es incomparable, ese es el punto que estamos tratando. Así que hemos visto ya de Voltaire, Thomas Paine, hablemos de una más, Christina Hewitt. Christina Hewitt fue una periodista y animadora jamaiquina. Ella dijo, la Biblia fue el peor libro escrito en la vida. Así dijo ella, así se atrevió a decir, el peor libro escrito en la vida. Pero el 30 de junio del 2006, Christina murió quemada, imposible de ser reconocida en su carro. Ella también estuvo totalmente equivocada. Y yo no lo voy a decir, voy a dejar que otras personas de la talla de Emmanuel Kant, de Montesquieu, le respondan a esta mujer, que vivieron mucho más antes que ella, desde luego. Miren lo que va a decir el filósofo alemán. Él dijo, la Biblia como un libro para el pueblo es el mayor beneficio que haya experimentado la raza humana. Él lo dijo en el siglo XVIII. La existencia de la Biblia como un libro para el pueblo es el mayor beneficio que haya experimentado la raza humana. Y lo dice un hombre de la talla de Emmanuel Kant. Luego Montesquieu. Su nombre, Charles Louis
de Secondat. También ya viviendo cerca del siglo XVIII, un escritor, filósofo y jurista francés, él dijo: el Evangelio es la más preciosa dádiva de Dios que haya podido enviar al mundo. El Evangelio es la más preciosa dádiva que Dios haya podido enviar al mundo. Por eso que la señorita Cristina estuvo muy equivocada. La Biblia no fue el peor libro escrito en la Biblia. Es el mayor beneficio. Es la mejor dádiva que Dios haya enviado. Gloria a Dios. La Biblia es incomparable y ha sido leída aún por los intelectuales más grandes, más importantes, por cualquier tipo de persona, desde luego. Pero mírese de la talla de los hombres que estamos hablando aquí. Así que ahí tenemos Immanuel Kant, tenemos Montesquieu, dos más. La Biblia es incomparable. José María Luis Mora, escritor mexicano, él dijo: como cristianos, como hombres, como ciudadanos, deseamos vívidamente que se generalice la lectura de las Sagradas Escrituras, en el cual creemos que están interesados la religión, la humanidad, la patria. Que se generalice, decía este escritor mexicano, la lectura de las Escrituras. Fíjese, eso mismo están diciendo hoy en El Salvador, por ejemplo, en República Dominicana, por ejemplo, en el Paraguay, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Se dan cuenta ustedes con su presidente Trump? En China, hace poco, fíjese, el país comunista, que sigue matando a los cristianos, sigue destruyendo los templos, sigue persiguiendo a los cristianos, donde las persecuciones son cada día, pero los cristianos crecen más cada día. En China hace poco han conseguido más de 200 millones de Biblias para distribuirlas a las iglesias, a los cristianos, porque siempre estuvo prohibido. Más de 200 millones de vidas. Francamente es un milagro. Imaginen lo que puede hacer en ese pueblo chino. No toda la vida ese señor va a estar con su sistema comunista, matando a los cristianos y haciendo lo que quiere. Tendrá un tiempo, como hemos visto en otros tiempos. Un último más, hablemos de Thomas Jefferson. Thomas Jefferson fue un estadista norteamericano, un expresidente. Él dijo: siempre he dicho y diré que el estudio de la Biblia hará mejores ciudadanos, mejores padres y mejores esposos. Así decía este presidente. Siempre he dicho y diré. Y es así, es la verdad. Todas las personas que han ido conociendo, todas las personas que han ido permitiendo que la Biblia los ayude, los ilumine, los alumbre, su entendimiento, su corazón, los guíe, que han permitido que Dios haga su voluntad en ellos y que ellos hagan la voluntad de Dios, siempre los ha cambiado. La Biblia dice de ella misma: la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué profundo, francamente, este escritor anónimo de Hebreos. Qué profundo para revelar, sobre todo Dios, para revelar e inspirar su palabra, para darnos cuenta y valorar acerca de esta palabra de Dios. Voy a hablar de lo que dijo un autor desconocido. Felizmente no conocemos su nombre, para no mencionarlo. Tal vez él no quiso que se conozca. Pero lo que él dijo respecto a la palabra, quiero que lo escuche. Y lo he dejado casi para el último, porque es sumamente importante. La Biblia es la revelación de Dios a la humanidad. Su autor es Dios mismo. Su verdadero intérprete, el Espíritu Santo. Su tema central es Jesucristo. Salvarnos, su objetivo. Llevarnos al cielo, su propósito. Mire lo que dijo. La Biblia ha dividido la historia
en antes de Cristo y después de Cristo. ¿Se imagina? Contiene la mente de Dios, el estado del hombre. La senda de la salvación contiene la ruina de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus preceptos obligatorios, sus designios inmutables, no cambian. La Biblia es el mapa del viajero para poder guiarse, el cachado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado, la cartilla, el tratado breve y el elemental del cristiano. Eso es lo que es la Biblia, según este autor desconocido. Es una mina de tesoros saludables para el alma, como dice el Salmo 19, más dulce que la miel. Si hay algo más dulce que la miel, es la palabra de Dios, no se equivoque. Es aquí donde se restaura el paraíso, en la Biblia. Se abre el cielo y se descubre las puertas del infierno, porque lo vamos a conocer. Cristo es el tema de estudio. Nuestro bien es su designio y su fin, la gloria de Dios. Debe inundar la memoria con la lectura, con el estudio, gobernar el corazón, guiar los pies. Así aconsejaba este autor. Léala lenta y diariamente, y en actitud de oración. Es una mina de riqueza, un paraíso de gloria y un río de placer. Se ofrece en vida, se abrirá en el día del juicio. Jesús dijo, yo no he venido a juzgarlos, pero tiene quien lo juzgue, la palabra que yo he dicho. Y tiene razón este escritor. Y perdurará para siempre. El Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24, 35. Por eso decíamos que la Biblia, mire usted, es el libro de Dios. Cuando usted tiene en su casa una Biblia, debe saber que es el libro de Dios. No es el libro de un autor, de un filósofo, de un escritor, de un historiador, de un científico. Cuando usted abre esta Biblia, está leyendo el libro de Dios. Está permitiendo que Dios le hable. Usted está teniendo comunicación, relación con el cielo. Por eso es que este libro es sumamente importante. La Biblia nos enseña las más altas prioridades. Las más altas, por eso él dijo, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Amar padre y madre, las autoridades, la propia vida. Nos comisiona el trabajo más grande, hacer discípulos. Y lo que estoy haciendo aquí es eso, con este tema. Hacer discípulos, discipular a los cristianos, a los creyentes, afirmarlos en este tema que es el fundamento de nuestra fe. Nos comisiona el trabajo más grande, el de predicar la palabra, el evangelio a la gente. No importa el medio. Hoy las redes, a través de las redes sociales, nos revela el mensaje más sagrado, el mensaje de Dios, de Cristo, que Él es el Salvador, de las buenas nuevas de Él. La mejor inversión, pues, entonces, que puede hacer de tu vida y de tu tiempo, es estudiar la palabra de Dios. Estudiar la palabra de Dios. Los Gedeones, un grupo de empresarios, de profesionales que se han juntado para difundir la palabra de Dios, esos nuevos testamentos chiquitos que vienen de color azul y para los hospitales, color blanco, ¿recuerda usted? Los Gedeones dicen, léala para ser sabio, créala para ser salvo y practíquela para ser santo. Qué interesante. Léala para ser sabio, créala para ser salvo y practícalo para ser santo. Así dicen los Gedeones. David también decía, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación.
cuánto amo yo tu ley. Qué lindo, el Salmo 119, 97. También dice pues el Salmo 1, en la ley de Jehová está su delicia, cuando hace la comparación de ese varón bienaventurado que no pierde su tiempo andando en camino de pecadores, andando en consejo de malos, ni sentándose en silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en ella medita, ¿qué dice? De día y de noche. Luego dice el versículo 3, versículo 2 y 3, dice, finalmente, todo lo que hace prosperará. Porque dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que dan su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y termina el versículo 3 diciendo, y todo lo que hace prosperará. Por eso es feliz aquel varón, es feliz aquella varona, que en la ley de Jehová está su delicia. Hemos dicho que es más dulce que la miel, y ahora dice el Salmo 1, que es su delicia, ¿verdad? Por eso al final promete, todo lo que hace prosperará. Claro, los que invierten su tiempo, los que dan su tiempo, los que lo obedecen, lo han aceptado, andan de acuerdo a los propósitos del Señor, de su palabra, entonces sí, Dios los bendice, pues están obedeciéndole a Dios cuando obedecemos su palabra. Qué interesante. Por eso nuestra recomendación es otra vez, léala, apréndala, vívala y compártala. Ese compromiso debemos hacer con la Biblia. Este es el propósito también que yo tengo en realidad en esta tarde al compartir este mensaje. Jesucristo dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Se da cuenta, hermanos? Por eso es lo importante que hay que hacer un compromiso serio con nuestro Señor, pero con su palabra. Con su palabra. Y Él dijo, ahí seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, que la Biblia habla de Dios, de sus principios. La verdad, que es el Señor, que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, santifícalos en tu palabra. Santifícalos en tu verdad, dijo Él. Tu palabra es verdad. Por eso el Señor está diciendo en San Juan 8, 31 y 32, si ustedes permanecen, le dijo el Señor Jesús a los judíos que habían creído en Él. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que mis hermanos, ahí está el desafío para que nosotros podamos seguir amando a Jesucristo. Qué bueno que es Dios que nos ha dado su palabra, su mensaje. Lo tenemos cerca. No lo veremos a Dios, pero tenemos su palabra. Así que con nosotros queda esa responsabilidad de seguir estudiándolo y que sea así, no sea una carga, no sea un tormento. Que estos días descansemos en el Señor al venir a su palabra, al refrescar el alma, el corazón, para que quite los pensamientos de miedo, de terror, de muerte, de aflicción, de cualquier cosa que hay en la vida, ¿no? El Señor puede limpiar. Y que llevemos cautivo, dice la palabra, todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Así entonces podemos vivir bajo el señorío de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, mis hermanos, qué importante es vivir guiados por la palabra de nuestro Señor. Ella es nuestra lámpara, ella es nuestra luz. Por eso podemos darnos cuenta y podemos discernir cómo vivir acá una vida que a Dios le agrade. Por favor, me gustaría que ahí donde usted esté, yo voy a tratar de compartir este video para que muchos de los hermanos, nuestra juventud, etcétera, podamos disfrutarlo. Cosas así podemos seguir extendiéndolo. Podemos darle a los hermanos recursos para que ellos puedan, si hay hermanos nuevos, para que ellos puedan
aprender y tengan deseos de leer la Biblia. Y algunos me preguntarán, pero ¿por qué libro empiezo a leer? Algunos nuevos. Antes recomendábamos que empiece por días, entonces he aprendido a recomendar que empiece por el principio, por Génesis, para que podamos entender entonces nuestro propósito y por qué estamos aquí. Empiece leyendo Génesis. De verdad que Dios me lo bendiga. Quiero hacer una corta oración pidiendo que bendiga sus vidas una vez más, ya con esta palabra que hemos dicho. Eterno Dios, te quiero agradecer profundamente por este grupo de hermanos y de hermanas, jóvenes, adultos, Señor, que se han conectado a esta hora para adorarte a ti a través del estudio de tu palabra, de la meditación de tu palabra. Tú prometes, Señor, que al que medita de día y de noche en ella, todo lo que hacemos prosperaremos. No así los malos, dices, que son como el tamo que arrebata el viento. Pero los que meditan en la palabra, pero los que consideran a ella su delicia, los que consideran a ella más dulce que la miel, más refinada que el oro, entonces, Dios, ellos serán bendecidos, serán prosperados. Tu palabra, Señor, nos enseña a que lleguemos a amar tu palabra, como decía y como llegó a ser para David y tantas otras personas. Tal vez todavía no hemos llegado a ese nivel. Tal vez todavía para nosotros es un poco fastidioso, no lo entendemos, es aburrido y no nos gusta que otros nos digan, nos enseñen, pero nosotros no queremos ir a ella por nosotros mismos. Que cambie esa actitud, Señor. Que lleguemos también a amar tu palabra. Dios, que podamos memorizarla, que podamos vivirla, que podamos internalizarla y comprometernos con ella. Ella es viva y eficaz. Tu palabra es, dice ella misma, Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y es lo que necesitamos para vivir, Señor, en este tiempo. Con razón nos dijiste, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Este es nuestro alimento. Por eso venimos aquí, Señor, a estas horas. Y seguramente los hermanos, por los medios que ellos están escuchando y en su casa, anímalos, Señor. Ayúdalos, Padre. Dales discernimiento para que puedan entender y gozarse con la porción que ellos puedan leer, pero que bendiga sus vidas. Desde aquí, Señor, decirlos a través de estos mensajes, hijos que nos escuchan, de nuestros hermanos aquí, de nuestros familiares en algún lugar, que ellos se encuentran, de amigos, por donde ellos estén, de personas que aún no conocen a Dios, pero que se conectan, que han de escuchar este mensaje, que lo han escuchado ya. Bendícelos, Padre, y llévalos hasta ti, porque si los llevas a tu palabra, ella los llevará a Jesucristo, el Salvador. Muchas gracias por tu obra, por tantos hombres y mujeres que han dado su propia vida para tenerlo, la palabra, en nuestro propio idioma, para que esté tan fácil. Gracias por aquellos hombres que se dedican a predicarlo, a escribirlo, a distribuirlo, a imprimir esas Biblias y a llevarlo a lugares que tal vez nadie ha llegado. Aunque hay prohibiciones, pero se arriesgan la vida. Aunque algunos han muerto, pero su intento vale y tú lo cuentas, Padre. Pero ellos seguros de que al conocer, al leer la palabra, serán otras personas. Conocerán a Dios. Dejarán de adorar ídolos. Dejarán una vida mundana de adorar al mismo diablo y adorarán a Jesucristo. Padre, gracias por todo el trabajo de aquellos hombres y mujeres que han hecho hasta aquí para que conozcamos tu palabra y el mensaje de Dios. Yo también los bendigo, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Hermanos queridos, que Dios me los bendiga y nos ayude a seguir compartiendo la palabra a otras personas. Nos vemos el día domingo a estas mismas horas, a las 3 de la tarde y 9 de la noche. En esos dos horarios, si Dios todavía nos da la vida y Él nos permite, aquí estaremos para compartir la palabra. Muy buenas tardes. Dios los bendiga.